Libro de Hechos capítulo 3, The book of Acts chapter 3, verso 1 al 4. verse 1 through 4. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al que está con nosotros, el Espíritu Santo. Y dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que había de entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, ¿cómo es la palabra? Fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Le dijo: míranos. Cierre su Biblia donde usted está. Amén. Y vamos a hacer una oración de fe. Y yo necesito que alguien se ponga de acuerdo conmigo en esta hora. Dios, te doy gracias. Y yo quisiera que en esta oración usted cierre sus ojos, medite en sus labios, para que escuche la oración que va a salir de mi boca. Amén. Tienen que cerrar su boca. Escuchen bien, por favor. No pueden decir nada. Abran su oído y escuchen la oración que sale de mi boca. Mediten en su mente. ¿Están aquí? Nos fuimos. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Dios mío, en esta hora especial, Padre, gracias, Espíritu Santo, porque me revelaste los misterios de este tiempo. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que los oídos que escuchen esta palabra se conecten con la mente que está meditando en esta hora. Y que tu palabra, Dios, que va a ser dada públicamente, sea manifestada en revelación a tus hijos. Dios mío, te pido en el nombre de Jesús que ese Espíritu Santo abriendo los ojos espirituales y abriendo las cuerdas vocales espirituales. Cierra todo lo que es humano, todo lo que es natural, y abre solamente lo espiritual. Te lo pedimos, por favor, en este momento que hemos apartado para estar aquí. Nos hemos reunido, Señor, en esta hora y hemos dispuesto en alabanza, adoración, este tiempo para que tú, Señor, como eres grande, divino, eres soberano y poderoso Dios, te manifieste a favor de nosotros. Te pido, mi Dios, que en este acto de obediencia, Señor, que hemos guardado silencio para escuchar, Dios mío, que tu Espíritu Santo te manifieste en nuestra mente. Hable a nuestros oídos y nos permitas descifrar y escudriñar las cosas que solamente tú revelas. Porque lo que revelas tú, Espíritu Santo, viene del Padre y no viene del hombre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Ahora sí, hijo. Puede leerlo. The book of Acts chapter 3 verse 1 says, One day Peter and John were going up to the temple at the time of prayer, at 3 p.m. Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg for those going to the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked for the money. Peter looked straight to them and said,
And as John did, then Peter said, "Look at us." Yo sé que hubo una parte ahí I know there was a part there que falta that was missing, de esa historia que muchos conocemos. that the story that everyone knows. Pero hay algo importante que yo quiero que usted entienda en esta tarde. There's something very important I want you to understand today in this Se afternoon. va a manifestar y quiero decirles And it's going to manifest himself, and I un want to tell you espíritu guys, de distracción. the spirit of Si distraction. usted siente que le cae sueño, And if you think you're sleepy, si usted siente que le cae cansancio, and if you think you're tired, busque lo que sea que tenga que hacer. look whatever you got to look Levántese, for. Get up, camine, start walking, haga algo, do something. porque lo que voy a soltar Because what I'm about to say se me fue revelado en el secreto, is going to reveal to me in secret, no en el público. not in public. Y el enemigo And the enemy, que ataca, se pone de acuerdo con el cuerpo, the enemy that basically is attached to the body as well, to the flesh, to the flesh, quiere controlar nuestra mente he wants to control mind y mandarle taldo and throw darts para que la mente se someta that our mind submits a la distracción to the y distractions, no a la obediencia de Dios. not the obedience of the Lord. Así que usted se siente And that's why you feel cansado tired, y el cansamiento and the tiredness no es lo mismo is not the same. de un cansamiento espiritual, It's not the same. Tired is as spiritual porque todavía cerramos los ojos, because we still close our eyes, escuchamos y entendemos we hear and we listen lo que está pasando. that what's happening. Pero si al final del servicio But after service, usted no entiende de nada de lo que se habló, if you don't understand whatever we spoke about, le ganaron la batalla they won the battle y lo dejaron confundido. and they left you confused. Pero algo que se me revelaba a mí, Something that revealed to me que todos conocemos la historia de Juan that we all know the story of John y Pedro, and Peter o Pedro y Juan. and Peter and John. Sabemos desde cuando Jesús lo eligió como los 12 discípulos. We know how Jesus got them as the 12 disciples. Y entendemos mayormente And we understood de que cuando Jesús eligió a Pedro y a Juan, when Jesus elected them, pasaron por un proceso cada uno de ellos. they went through a process, each of them. Yo quisiera que los niños, por gloria a Dios, I want the kids se sienten y pongan atención, to sit down and pay attention. porque por eso traímos la palabra en inglés, And that's why we here to preach the word of God para in que ellos la English. escuchen y también los que van a estar en las redes la escuchen también. So people on social media can listen as well. Pedro y Juan Peter and John fueron escogidos, were chosen, hombres con diferentes trabajos, men with different jobs, diferentes conocimientos, different knowledge. pero la diferencia The era difference was que Pedro that Peter era diferente was different de Juan, than John. pero por causa del maestro, But the cause of the master, el Mesías, the Messiah, el que ahora that now es el Rey de is Reyes the King of Kings, y Señor de the Señores, Lords of Lords, el cual vino, the one who came pagó el precio that paid the price en la cruz del in the Calvario cross por cada uno de for nosotros, each and single one of us. hizo de que hombres, That men incluyendo mujeres, and women se unieran that unite themselves a causa at the cause, del Evangelio the word, de cual hoy somos libres por gracia. that del now we Señor. are free by grace. Entonces esa causa And that cause hizo que Pedro y Juan made that Peter and John se unieran, that united themselves. y la unión que causó entre ellos And when they united, they caused something. provocó They provoked de que aquel Pentecostés that Pentecost sea un éxito, was awakened. la cual lo que Jesús prometió That the one that Jesus promised fue enviado, went and when they sent, pero tuvo que haber un acuerdo para ser recibido. there had to be an accordance in order to be received. Por eso es que nosotros, Dios nos da una bendición, And that's why God gives us a nos blessing, dan una palabra, gives us a word, nos dan una they profecía, give us a prophecy, nos dan una revelación. they give us a La revelation. palabra de Dios no habla. They give the word of God talks. Pero to us. si nosotros no estamos de If acuerdo we are not ready y estamos concentrados and we're not concentrated y no distraídos, and distracted, nosotros la podemos recibir. we could receive it. Hay algo dado para nosotros, There's something given to us, pero necesita ser recibido. but we need to receive it.
Por eso que cuando Dios llamó a Moisés, That's why when God called Moses, antes de Jehová enviar a Moisés a sacar el pueblo de la esclavitud, before God sent Moses to send the people out of Israel, le mostró a Moisés qué pasa cuando él pone atención en él. what happens when you start paying attention to Le Jesus? dijo a Moisés, tira la vara en el suelo. God told Moses, throw the stick. Y la vara se transformó en una culebra. And the stick turned into a snake. Le dijo, mete tu mano en la túnica. Put your hand into the cloth. Y la mano se cubrió de lepra. The hand became sick. Pero para eso And that's why tuvo que haber they needed to be una voz llamando Moisés a voice called Moses y un oído poniendo atención. and an ear paying attention. Por eso fue que la vida de Saulo That's why the life of Saul fue transformada. was transformed. Porque Saulo escuchó una voz. Because Saul heard a voice. Saulo, 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 Saul, ¿por qué me persiguen? why do you chase me? Y Saulo respondió, And Saul answered, he aquí, Señor. I am here, God. Necesitamos responder al llamado de Dios. We need to respond to the calling of God. Nosotros no hacemos nada con que nos diga tenemos un llamado. We don't do anything when people just say No we have a hacemos calling. nada con creer que Dios nos va a usar. We have nothing when we think that God's Si no lo ponemos en práctica. we put it in practice. Alguien tiene que levantarse y decir, Someone has to stand up and si say, Señor me llamó, if God called me, me escogió, that has chosen me, yo necesito ponerme de pie para que Él me I need to use. stand up so he could use Dios me. mío, el poder de Dios todo el tiempo está manifestado. The power of God is always Lo que manifested. necesita que nuestra mente esté activa We need our mind to be y active. que haya una mano que se levante para decir, heme aquí, We need a hand that can raise up and say, I am here. envíame a mí. Send me. Hallelujah. Se unieron Pedro y Juan It was Peter and John, y estaban caminando bajo el poder, and they were walking under the power. pero hubo algo. But there was something. El poder The power. se siente. It feels. Alguien alaba al Señor. Someone who praises God. Por eso era que quería repetir la misma alabanza. That's why I wanted to repeat the same worship. Dios bendiga a los esposos Ramírez. God bless the couple Ramirez. Porque la alabanza que ellos estaban The worship that they were singing al Señor to God automáticamente traía la atención al Padre. automatically brought the attention to Me voy en God. ciencia, están aquí. I'm going to go in science. Are you here? Cuando dice la Escritura When the Bible says, que los 24 ancianos están, when the 24 ancianos when the 24 ancient elderlies están proclamando santo, santo, was santo. proclaiming Santo, Santo, Santo. La Biblia nunca dice que ellos cogen un break. The Bible didn't say that they didn't take a break. La Biblia nunca dice de que uno de los 24 hace de que, It didn't say that one of the 24 was santo, looking around santo, santo. and distracted. La Biblia manda de que cada uno de ellos The Bible says that each and every single one of them, están pendientes a lo que están haciendo. that everyone was paying attention, everyone was doing the same Yo no thing. estoy hablando con alguien que necesito que se vuelva un cadete, I'm not talking to here. army o soldier. I'm not here to tell people we need to become an army. Estoy hablando con alguien que cuando haga las cosas para Dios, I'm speaking to someone whoever does something for God, entienda que para que se manifieste a su favor, to understand that the Holy Spirit, so that He can manifest Himself, necesita poner atención. you need to pay attention. Ellos repiten santo, santo, santo. They repeat, holy, holy, holy. No se dividen ninguno de los dos, They didn't divide. de los 24, perdón. They didn't divide the 24. Mantienen la misma constancia. They maintained the same constant. Cuando ellos empezaron a cantar, When they started singing, yo voy a ver cuánto puse en atención. I'm going to see who paid Yo attention. estaba orando ahí. Y yo escuchaba que ellos cantaban And I was listening to them when they were y worshiping. empezaron And they started. uno a un tono y a otro a otro. They were singing at one tone, the other one was No singing another estaban one. conectados. They weren't connected. Pero al segundo The second, de que siguieron adorando al mismo Dios, when they kept singing the same worship como song es to God, un solo, when it's one person, Jesús decía que mi Padre y yo somos uno. saying that Jesus and Jesús God is decía saying, que venía a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Jesus said that I'm come here to on earth to do the will of God. Todavía le mostró al mundo He showed the world de que necesitaba el Espíritu Santo en él para poder hacer la obra del Padre. Jesus needed the Holy Spirit in order to do the work O sea, of God. todo el tiempo Jesús enseñó un reino unido.
The whole time Jesus was showing a Cuando united tú person. estás adorando a ese Dios del reino, When you are showing and praising the word of God, automáticamente todo tiene que ponerse unido. automatically everything has to be aligned. No sé si alguien puso atención, I don't know if anyone paid attention. pero no pasó ni un minuto. It didn't pass a Y minute. Jessica y Carlos tenían la misma consonante cuando All of a cantaban. sudden they started singing in the same tone. Sabakai, Samana. La misma voz salía cuando adoraban. The same voice was, they were both in the same tone. Y tú decías, pero ¿qué pasa? And you started asking what happened. Es una mujer y un And hombre. it's a man, it's a woman. Lo más chistoso del mundo, The most funniest thing in the world, que uno de un país, otro de otro. another one person from a different No country. son del mismo país. They're not from the same country. No vienen de la misma familia. They don't come from the same family. Pero se pararon a glorificar a un solo Dios. They stand up and started worshiping the same God. Y la oración se convirtió en una sola oración. And then the prayer become into one. So, nosotros entendemos So we understand que no importa quién se pare aquí a hablar la palabra de Dios. it doesn't matter who stands in front of us to preach Alguien the word of God. necesita entender en esta Someone needs to tarde understand in this afternoon, que mientras tú adoras al mismo Dios, while you are praising the God, tenemos que terminar en una sola misma adoración. we need to finish in the same worship. Pedro y Juan subían juntos, decía la escritura. Peter and John were going up. No decía Juan adelante ni Pedro atrás. It didn't say John was on front, Peter in the Iban back. ahí uno con los dos. They were both going in the same direction. Yo same creo que spot. después del Pentecostés, I think after the Pentecost, ya Pedro y Juan, Peter and John, me voy a ciencia, voy a historia, están aquí. I'm going to science. Para que supieran, para los que no saben, So the people who don't know, Pedro y Juan eran dos personas diferentes. Peter and John were two different people. Pedro era un hombre que pescaba Peter was a fisherman, y Juan estaba haciendo otro tipo de tarea. and John was doing different type of stuff. Pero cuando vino el Espíritu Santo, When the Holy Spirit came, automáticamente lo unió unánime automatically they got united. y la terminó de compartir uno con otro en todo tiempo. And then they started sharing everything one by one. Ahora ustedes entienden por qué nosotros Now you understand why. pasa 3 o 4 fines de semana 3 or 4 weeks y passed. si no el hermano Carlos, la hermana And if Jessica it's not brother Carlos or sister o Jessica, cualquiera de nosotros or each and every single one of o us, si inclusive el hermano Fred, or even brother Fred, decimos tenemos que hacer algo juntos, we need to do something together. juntarnos a comernos una We carnecita need to be together for a barbecue. o irnos para un parque We need to go to a park. o sentarnos en una casa. We need to sit down in a house. No es que queremos tener compasión uno de otro, It's not that we need each and every single one company. sino es que el Espíritu Santo es uno It's that the Holy Spirit is one. y necesita el calor de todo para Él And manifestarse. He needs everyone together Ahora to alguien manifest entiende himself. porque desde los tiempos de antes, Now everyone understands that back then, todo hombre y mujer de Dios every man or woman of God, siempre predicaban que hacían reuniones, everyone they preached about when they did reunions, hacían en oración they did the prayer en diferentes lugares in different places. y el Espíritu Santo se manifestaba. And the Holy Spirit was manifesting Dios himself. mío, yo lo siento mucho I feel him a lot. por las personas que se enfatizan en un lugar That they stay in the same spot. y piensan que solamente Dios se mueve aquí adentro. And they think that God only moves Yo in that quiero space. decirte que cuando andemos dos, And I want to tell you when two other people, como Juan y Pedro, when Peter and John, y estén de acuerdo, that are in the same accordance, el milagro tiene que acontecer. the miracles have to happen. Algo tiene que pasar. Something has to happen Y a su nombre. to his name. Y no he dicho el tema, pero aquí voy. And I didn't say the theme, here it is. Y el tema es saliendo de lo natural para entrar en lo sobrenatural. The theme is coming out from nature to entering the Y quiero hablar supernatural. algo importante. And I want to say something very important. La palabra normal, The word normal, la palabra normal, the word normal, para nosotros una palabra común. this is a common word for us. Por ahí le llaman cuando un niño tiene alguna deficiencia, Over there, they call this a kid with something.
o un adulto. or an adult, Le llaman que son anormales. that they're not normal. Pero cuando vemos la palabra realmente normal, When we see the word normal en latín in Latin, significa normalis. it's normalis. Se aplica a todo aquello que Yeah. se halla en su estado natural. It applies to everyone in their natural stability. So, para nosotros llamar algo normal So for us to call someone abnormal, es cuando algo está natural. it's something that's natural. Cuando algo está natural When something's natural, es cuando algo está muerto. it's something that's dead. Ustedes ven estas matas, You guys see that beautiful leaves? pasan meses y años Months and years pass, y sigue el mismo color y el mismo brillo. and it's the same color, Y no pierde el color, and it doesn't lose the color. sigue idéntica. It's the same thing. Y cuando la tocamos, And when we touch it, dice alguien someone says que la mata es natural, that's unnatural and it's a natural, que no es real. that it's not real. Entonces, al nosotros ver For us to see que lo que es natural something that's natural, es algo automáticamente que nunca cambia. that it doesn't change. Como ver un árbol That's to see a tree que está parado en un sitio that is standing in one spot, y el árbol nunca cambia su forma. and the tree doesn't change its form. No se mueve del lugar. It doesn't move from the space. Entonces, cuando le preguntan qué árbol es ese, And when they ask the tree what type of tree it is, usted dice que el árbol es natural. the tree is natural. Pero yo crecí en República Dominicana And he was raised in Dominican Republic, y había una pequeña mata en el suelo and there was a small little tree on the floor. que le llamaban morir y vivir. They were calling living and dying. Aquella matica And that little tree, hacía una manifestación sobrenatural. that was a supernatural manifestation. Pastor, ¿de qué me está hablando? Pastor, what are you talking about? Te voy a I'm enseñar going to teach you que Dios sigue siendo el de ayer that God is still the same God as El de yesterday hoy. and today y de siempre. and forever. Aquella mata, That tree, cuando tú la pisas, when you step on it, la mata automáticamente se cae como que se murió and automatically it dies. y se queda todo tirado abajo. And it just fell to the floor and Y it tú dies. dices, wow, la mata se murió. And you say, wow, the little tree died. Pero cuando tú le das tiempo a la mata, When you give it time to the que tree, te mueve del lado, that it moves aside, la mata vuelve normalmente a ponerse en su posición donde and está. then automatically goes to the same spot where he was before. Lo que tú pensabas que murió, Where you thought that died, recobre vida nuevamente. recovered his own life. Eso es algo That sobrenatural. is something supernatural. Pero para poder ver lo But sobrenatural, to see the supernatural, para yo poder ver la manifestación que esa planta hace, so I can see the manifestation with that tengo plant, que poner atención en ella. I need to pay attention. En una ocasión, In one occasion, cuando recientemente vine a este país, when he came from DR, me encontré con el animalito que le llaman el paso. I encountered an animal that is, Veo ese animal I see the animal, que tenía mi papá un perro afuera, that my father had a dog outside, un pastor alemán. German Shepherd, Buen fuerte el perro, grande. very big dog and strong. Y el perro parece que lo agarró. And it looks like the dog bit it and grabbed it. Y después que lo agarró, lo soltó And when he grabbed it, he let it y go. empezó a ladrarle. And he started barking at him. Pero el animalito But the animal estaba muerto, was dead, tirado con la lengua afuera. was laying down with the tongue Y outside. yo dije, wow, se murió el animal. And to myself, I'm thinking, wow, the animal's dead. Voy a buscar, iba a coger el animal, I was gonna grab the animal, pero dije, déjame buscar a mi papá. and then I was gonna get the animal, but I'm like, Y you know what, let me entré get my para dad. adentro corriendo. And I'll go inside running. Y le dije a mi papá, papi, And I told my dad, vi un animal afuera I saw the animal que outside tiene la nariz larga. that has a long nose, Y un rabito parece un rat. and he looks like a rat, Pero estaba muerto. but he was dead. Y el perro le seguía ladrando. And the dog started barking at him. Yo no entiendo por qué el perro le seguía ladrando. I don't understand why the dog is barking. Lo que pasa es que el animal
The only thing is that the animal es diferente a nosotros. is different from us. El animal trabaja The animal en works sentido. and feelings, Nosotros trabajamos and we work con los ojos. with our eyes. No están aquí en esta hora. Por eso que el animal no se movía. And that's why the animal wasn't moving. Porque el animal estaba pendiente a lo que ya va a acontecer. The animal was paying attention to Cuando what was gonna nosotros nos dejamos llevar del Espíritu happen. Santo, When we get used by the Holy nuestros ojos se nos cierran. Spirit, our eyes close, Y lo que se ve imposible, and what seems impossible, para Dios es posible. what for God is possible. Cuando usted ve un inválido, When you see a person that can't walk, sus ojos se cierran. your eyes close, Y el Espíritu Santo and the Holy le Spirit, muestra al inválido caminando. it shows you that person Y walking, usted ora por la and then persona. you start Y praying la for that persona person, empieza a caminar. and that person starts walking. Pues el perro ladraba. So the dog was barking. Yo pensé que estaba muerto. I thought the animal was dead. Me fui para adentro corriendo a buscar a mi padre. I go inside looking for my Le estoy father. explicando el animal. I'm explaining to him the Mi animal, padre se ríe. and my dad starts laughing. Me dice, ¿seguro que está muerto? And he asked me, "You sure he's Tú dead?" lo cogiste y lo pusiste en la basura. You put him in the garbage. Le dije, no. And I told him no. Se lo dejé al perro ahí, pero yo lo vine a buscar. I left it to the dog, but I'm gonna go Me dice get mi it papá, sal de nuevo a ver si lo encuentra. and go outside and see if you look at it. Cuando salí para afuera, When I go outside, estaba el mismo perro con la misma actitud, the dog was with the same attitude, ladrándole, barking at him, pero el animal ya no estaba ahí. but the animal wasn't there anymore. ¿Qué pasó en ese momento? What happened in that moment? El perro sí tuvo una experiencia sobrenatural, The dog had a supernatural encounter, pero yo tuve una experiencia solamente natural. but I have a natural encounter. Yo me perdí lo que pasó I lost. I wasn't there. What happened? de algo que supuestamente estaba muerto That's something that was dead, y tomó vida and it took life porque me distraje. because I was distracted. Si me había quedado ahí parado, If I was there standing, yo había visto lo I sobrenatural. would have seen the supernatural. Entonces nosotros realmente So that's why us, necesitamos creer. we need to believe. Por eso es que Juan That's why John y Pedro and Peter dicen en el verso 3, in chapter 3, que cuando vio a Pedro y a Juan then we saw Peter and John, que iba a entrar en el templo, when he was going to enter the temple, les rogaba que le desen limosna. and asked them for money. Pero Pedro But Peter con Juan, with John, oiga bien, Pedro con Juan. Peter and John, Yo lo que me encanta, something that I like, que tú no ves que habla Pedro solo, that Peter doesn't speak alone, ni habla Juan solo. not even John. Ahí fue que yo entendí que lo sobrenatural That's when I understood that the siempre supernatural necesita tú ponerte de acuerdo con otro. needs you to pay attention to with someone else. Cuando veo hombres y mujeres de Dios When I see man and woman of God, que se empoderan del Espíritu Santo, that they get powered by the Holy Spirit, es porque ayudan a otros. it's because they help each other out. Es porque le caen atrás a otros. It's because they help each other out. ¿Tú sabes lo que está pasando en estos tiempos? You know, it's something that's happening this Hay time. debilidad There's a lot of weaknesses, de sobrenatural. that's supernaturals, Porque ya no creemos lo que Dios lo usa en lo sobrenatural. that we don't believe that God uses the supernatural. Pero si nos ponemos de acuerdo When we come into accordance, con la gente que Dios todavía usa en lo that sobrenatural, God still uses for the supernatural, el Espíritu Santo nos puede usar a nosotros también. the Holy Spirit could use us as well. ¿Cuánto lo creen? How many one believes? Entonces decía Pedro con Juan, Peter and John, fijando en él los ojos. Aquí está la you atención. notice that their eyes, No le quitan la atención. they didn't look with Mantenieron attention. el enfoque. They were focused. Pastor, ¿en qué mantenieron el enfoque? Pastor, what are you talking about? En que era un hombre That there was a man que tenía una necesidad. that needed a necessity, Y la necesidad que tenía and the necessity that they needed, no lo dejaba pararse. he couldn't stand up. Pero ellos fijaron la mirada, los ojos en él. But they realized his eyes, Y le dijeron a él, and they told him, míranos. "Look at us." So primero, Pedro y Juan, perdón, Peter and John se enfocaron en la necesidad de él. was focused on the person with necessity. Después que se enfocaron en la necesidad de él, After they focused on the necessity, trataron de que él se enfoque they tried so that he could focus con el Dios que ellos andaban. with the God of they were walking with. Pastor, ¿qué nos quiere decir? Pastor, what are you trying to say?
que la llave de lo sobrenatural, that the key of the supernatural, con quien tú hablas en el secreto, whoever you speak to in the a secret, quien tú buscas en el secreto, whoever you look for in the tiene que secret, tratar que el pueblo no te conozca a ti, that you need to try that the people don't know you, sino que conozca al Espíritu Santo. that they know the Holy Spirit. Cuando conocen al Espíritu Santo When you know the Holy Spirit a través de Jesucristo, through Jesus, automáticamente la persona automatically the person entra en lo sobrenatural. enters the Y supernatural. no hay nada que sea imposible para la persona que cree. And there's nothing impossible for the person. Y a su nombre. And to his name. Dice el quinto. Entonces él les estuvo atento. So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Si alguien lo tiene, lo puede leer conmigo en la Biblia, por favor. If someone has it, they could read with me in the Bible. Capítulo 3, verso 5. Acts chapter 3, No se verse preocupen 5. que ya no vamos. Don't worry, we're about to leave. Acts chapter 3, verse 5. Lo tenemos. Y dice, entonces es él, oigan, él, el cojo, le estuvo atento, estuvo enfocado. Amén. Esperando a recibir de ellos algo. So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Mas Pedro le dijo, Then Peter said, no tengo plata ni oro. silver or gold I do not have. Automáticamente tumbó lo natural del inválido. Automatically, Peter destroyed what the guy was asking Porque naturally. el inválido estaba esperando lo que era posible. The person was expecting something that was Acuérdense que possible. todo lo que van, Everyone that goes a un lugar to a place donde se reúnen para adorar a Dios, where they unite themselves to worship God, una iglesia, a church, amén, tenemos que saber we need to que understand la gente entra con limosna, that people will enter entran con dinero para with ofrendar money a Dios. to give offering to God. Es pocas veces que alguien entra a la casa del Señor It's rarely to con see las manos vacías. with an empty hand. Nosotros, gloria al Señor, Us, diezmamos a Dios we give offerings to God, y ofrendamos a Dios. and we give Offering. offering to God. Nosotros lo hacemos We do it. porque entramos agradecidos a la casa del Señor We enter thankful, y reconociendo and we understand de que la obra del Señor that the work of God necesita moverse needs to move por la economía. with the economy. Entonces, todo aquel que esté afuera de una iglesia That's why everyone outside of the church, sabe que la gente entra a la iglesia con algo en los bolsillos. the people will enter the church with something in their pocket. So, automáticamente, gloria a Dios So automatically, y a su nombre. and to his name, Pedro Peter le quitó lo natural al inválido. took the natural of the human. Porque lo que él pensaba What he thought de que Pedro iba a saciar lo que era posible. that Peter was going to do something that was possible. Pero en esta ocasión, In this occasion, Pedro iba a saciar Peter was going to do something lo que era imposible. what was impossible. Praise God. Entonces le dice, no tengo plata ni oro, That's where it says, I don't have silver or gold, pero de lo que tengo te doy. but what I do have, I give to you. Automáticamente Pedro Automatically, Peter le muestra shows them el Dios con el que él andaba. the God that he's with. Lo que tengo te What doy. I have, I give to you. Lo que fue manifestado en el Pentecostés, What was manifested in the el day of Espíritu Pentecost, Santo no fue un fuego. the Holy Spirit wasn't just a fire. Fue una persona que se quedó con ellos. It was a person that stayed with them. De la misma forma que Jesús andaba con ellos, The same way Jesus was with them, el Espíritu Santo se quedó con the Holy ellos. Spirit was with them. Alguien crea esto. Todavía se ha quedado con nosotros. It was stay with us. Jesús Jesus se crucificó por nosotros, se sacrificó was crucified for us y resucitó and resurrected, y está sentado a la diestra del and Padre. he's sitting right next to the Pero Father. el Espíritu Santo But the todavía Holy no se ha Spirit ido. hasn't left yet. La Biblia no lo ha dicho. The Bible has done it. Pues no se ha ido.
It hasn't left yet. Sigue con nosotros. It's still with us. Él andaba con los discípulos. He was with the disciples. Él andaba con Pedro en ese lugar. He was with Peter in that place. Él era que se manifestó a través de Pedro. He manifested himself through Y Peter. también se puede manifestar a través de nosotros. And he can manifest himself through us. ¿Lo crees? Do you believe? Praise God. Y le dijo, no tengo plata ni oro, And he said, I don't have silver or gold, pero de lo que tengo te doy. but what I do have, I give to you. En el nombre de Jesucristo de In the Nazaret, name of Jesus Christ of Nazareth, levántate y anda. walk. Y tomándole por las manos derechas, Taking him by the right hand, le levantó. he helped him up. Y al momento And instantly the man, se le afirmaron los pies y tobillos. the man's feet and ankles became strong. Le hablé que iba a hablar de tres cosas. I told you I was going to speak about three things. La número uno que pasó Number one, what happened fue lo normal. was the normal. Pedro tuvo que romper en esa persona Peter needed to break something in that person. lo que solamente acontecía a través de sus ojos. Something that he was used to seeing. Para eso usó, número dos, Number two, la atención. the attention. Nosotros necesitamos primeramente We need to understand first, creer en lo sobrenatural. believe in the supernatural. Jesús dijo que mayores cosas vamos a hacer Jesus said that we're going to do a lot en of su things in nombre. his name. Gloria a Dios. Glory to God. Pero segundo, But the second, necesitamos poner atención a lo que Él dice. we need to pay attention to what he says. No solamente leer la Not palabra, only read the word of God, hacernos de buenos hijos de Dios. be good sons of Christ. Porque oré en la mañana en el matutino Because I prayed in the morning y leí la Biblia, and I read the Bible. ya estoy bien. I'm good. Necesitamos mantenernos We need to maintain el día entero the whole day batallando con nuestra mente, battling with our mind, sacándola de lo natural taking out of normal y sometiéndole lo and sobrenatural. entering the supernatural. Porque si alguien se levanta Because someone gets up y está en el matutino, and is in the morning en el morning prayer, thank you, y está con un dolor de cabeza and is with a headache y usted está leyendo la Biblia and you're reading the y Bible dice que Él se llevó todas nuestras dolencias a la cruz del Calvario. and you read the Bible and say, "He took all Usted the ya lo pain." leyó, You already read it. pero le toca poner atención. Now you need to pay Y attention. cuando fija la atención And en when, Él, and when you pay attention el to that Espíritu person, Santo fija su atención en usted. the Holy Spirit will pay attention to you. Cuando fija el Espíritu Santo la atención en When the Holy nosotros, Spirit pays attention to us, automáticamente lo sobrenatural tiene que venir a nuestra vida. automatically the supernatural has to El come. milagro tiene que venir a The nuestra miracles have vida. to come. Santo, aleluya. Una corta Something very short. definición Definition. dice acerca de lo normal. Something about the normal. Dice frecuente Frequently también se aplica also applies a las situaciones to the situation que son that is estadísticamente rutinarias something that's a routine o muy similares or something similar a la rutina. to the routine. Algo que se repite constantemente Something that repeats itself es constantly normal. is normal. Nos levantamos y vamos al trabajo. We wake up and go to work. Salimos del trabajo We come out of work y llegamos a la casa. and we come home Hacemos lo que tenemos que hacer. and we do what we got to do. Dormimos. We go to sleep. Nos volvemos y nos levantamos We y wake vamos up al again and trabajo. go to work. ¿Se oye normal? Something that sounds normal. Qué silencio. Creo que se oye normal. I think it sounds normal. Pero si nos levantamos mañana But if we wake up tomorrow y en la normalidad in the normality, nos vamos al trabajo, we go to work, pero nos vamos creyendo but we start believing de que el Espíritu Santo that the Holy Spirit hará algo is going to do something sobrenatural en lo normal. supernatural in the normal. Una persona va a recibir ese día la palabra de One person is Dios. going to receive the word of God that day. Cuando te levantas con esa expectativa en tu When mente, you wake up with that thing in your mind, vas a procrear momentos. Alguien lo puede proclaim apuntar ahí movements. rapidito. Cuando procreas momentos, when you proclaim movements, se le llaman el de repente. you call it all of a sudden.
de lo que tú no estás esperando that you wasn't waiting for. y acontece en ese That momento. just happened all of a sudden. Y cuando vas a un lugar, And when you go to a place, sea un trabajo, it says it a could be un the word, restaurante, a restaurant, a cualquier tipo de lugar, any place, anywhere, anyway. lo que tú pensabas que no iba a acontecer, When you thought that it wasn't gonna happen, acontece en ese it lugar. happened in that place. La persona que pensaba que no le iba a hablar una palabra, That person that you thought wasn't gonna speak the word llega en ese mismo momento comes in that same y el spot, the Espíritu same Santo time, te permite fluir a través de él y darle una palabra. and the Holy Spirit will go through you so you can speak to Te them. montan en tu carro para irte para tu casa You go into your car and you go to work, y vas a ver que el día no fue normal. and you go and you realize that day wasn't normal Porque alguien recibió algo diferente. because someone received something different. En el libro de Primera de Samuel, In the book of the First of Samuel, capítulo 10, chapter 10, del 10 al 11. 10 to 11. Después de Samuel After Samuel, ungir a Saúl, anointed Saúl. they anointed Saul. Dice en el verso 10. It says in verse 10. Y cuando llegaron allá And when they entered over there, al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a acompañarse con él. it says, when he and his servants arrived at Gibeah, the procession of the prophets met him, and the Spirit of God came powerfully upon him, and he joined in their prophesying. Y dice, And it says, y el Espíritu de Dios vino sobre él And con poder and the Spirit of God came powerfully upon him, y profetizó entre ellos. and they started prophesying through them. Estamos hablando de un rey, We're speaking of a king, ¿verdad? right? Y como estamos hablando de un rey, And we were speaking about a king. nos estamos dando cuenta We're noticing de que es un rey. that is a king. Pero Samuel, que eres el profeta, That Samuel, the king, the prophet, no se vio diferente al rey. wasn't looking different from the king. Porque Samuel entendió quien lo llamó a ser profeta Because Samuel understood that who called him to be a es prophet el mismo Dios que le dijo que ungiera a Saúl. was the same person that told him to anoint Pues él Saul. entendió que el mismo Dios que lo usa a él The same God that used him, he understood puede usar Saúl that he también. could use Saul as well. Pues automáticamente mandó a Saúl Automatically, he sent Saul a conectarse con lo que es to sobrenatural connect himself with something para que supernatural, lo sobrenatural se le so pegue a the él. new supernatural can stay with him. So, cuando Saúl llegó al lugar, dice la escritura, So when Saul went to the location, dice que el Espíritu Santo de Dios vino sobre él The con poder. the Holy Spirit, the Spirit of God came powerfully upon him. Pero para poder venir con poder, But so the Spirit of God can come with tuvo power. lo que le expliqué al principio, It's something that needs to happen in the beginning. que hubo That was la creencia the believing y poner atención. and the paying attention. Lo mandó a juntarse con profetas, He went to send them with prophets donde lo sobrenatural se manifestaba, when the supernatural was manifesting. donde no había nada normal. When there was nothing normal. Yo le aseguro que cuando Saúl llegó, I guarantee you, when no Saul went encontró a there, 2 o 3 mirándose uno con otro, he didn't even look at them looking at each sino other. encontró hombres llenos del poder de He Dios, went and saw people with filled with the Spirit of hablando God, en diferentes lenguas, speaking in different languages, hablando profecías, speaking prophecy, manifestando el poder de Dios en la tierra. manifestation of the Y Holy eso Spirit, trajo a Saúl and that brought Saul a creer. to make. Y número 2, And number 2, de él poner atención so he could a pay lo que ellos attention estaban haciendo. to what they were doing. Y el 3, And third, vino la transformación del Espíritu Santo. the transformation of the Holy Spirit came. Qué fácil lo puse. Si lo agarraron. If you grabbed it Y dice, y And profetizó and you started entre prophesying ellos. in between them. Y aconteció que cuando todos los que se conocían And that everyone that knew each other, antes Before. vinieron, they came, que profetizaba that were prophesying con los profetas. with the prophets. El pueblo decía uno al otro, They said between them, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis, Saúl? when all those who had formerly known him saw him prophesying with the prophets, they asked each other, what is this that has happened to the son of Kish? Is Saul also among the prophets?
Saúl también entre los profetas. Saul was a prophet. Solo que realmente faltaba en Saúl So the reality was Lo normal en left Saúl. in Saul se convirtió en sobrenatural. was left supernatural. Alguien que pueden creer Something that can believe de que tú no eres normal. that you are not normal. Está creado por un Dios You are created by a God que es sobrenatural. that is supernatural. Yo no entiendo cómo usted se llama decir que usted es dominicano I don't understand if you call yourself Dominican o es or you salvadoreño Salvadorian o de Ecuador or Ecuadorian. si usted no nació en el país If you didn't o si no tiene were born padre in del there, país. if you don't have parents from there, Para usted llamarse de una nación if you have to be es called from a porque nation, usted está conectado a it's ella. because you are connected to there. Porque alguien nació en ese lugar. Because someone was born there. Si usted no nació, If you weren't born pero there, como quiera por la sangre even though by the blood está conectado. you are connected, Entonces Jesucristo dice que but por Jesus su said, sangre for the blood, fuimos todos we were all salvados. healed, saved. Fuimos conectados a través de la sangre de We are Cristo. all connected to the blood of Christ. Tenemos que entender que si alguien aceptó a Jesús, We need to understand that if someone accepts Christ, automáticamente tu vida no puede ser normal. automatically your life is not the same. Tienes que vivir en lo You sobrenatural. need to live in supernatural. En una ocasión escuché And in un a short occasion, video a short video de Gigi Ávila of Yigi Avila, y mucha gente estaban criticando, and everyone was criticizing. pero a mí me encanta And I love usar lo negativo para convertirlo en positivo. use the negativity to the positivity. Porque siempre en lo negativo tiene que haber positividad. Because it was something negative. ¿Sabían that eso? Something is positive. Porque el pueblo de Israel nunca quiso salir de Egipto, Because Israel never wanted to leave pero Egypt. Dios lo sacó con mano fuerte. But God took them out of a strong Todavía hand. gritaban que iban a morir de hambre They still crying saying they're going to die of hunger. y un maná descendía. Un maná descendía del cielo y lo alimentaba. And something that from the sky was falling. And gave Querían it to them. carne en el desierto. They wanted meat in the Y desert. codornices venían de la nada para que comieran And carne. all of a sudden the meat started O coming sea from que everywhere. todo el tiempo muy vivido negativo. Everyone lived Saba. negativity. Pero como quiera, Dios sigue obrando en nuestra vida. God still gives us a word. Dios no se detiene por negatividad. God doesn't detain with Dios no se negativity. detiene por lo que no quieran. God doesn't detain Dios lo que himself. necesita, uno y dos, que le crean y Él hace el resto. God just needs someone to believe. ¿Seremos nosotros uno, dos, Is it going to be us? 3, 4, 5, 6? Y a su nombre. To his name. Y Gigi Ávila And Yigi Avila dijo que said, el hospital y los doctores solamente son para los impíos. the hospital and the doctors for the lead. Fue algo fuerte. There's something powerful. Digan, wow. You can say, wow. ¿Alguien dice wow conmigo? Someone that says, wow, with me. Usted sabe lo que un hombre de Dios Can you believe someone, a man of God, decirte a ti en tu cara said to you, que el hospital y los doctores the hospital and the doctors solamente fueron creados para un impío? was created En otras palabras, special para los people. que no creen en Jesús. The people that don't believe Los in que God, no han confesado a Jesús como su único who y didn't suficiente confess Salvador. with their life, with their tongue Para that God eso is es their un Savior. hospital y un doctor. That's why there's a hospital and a doctor. Yo sé que estuvo fuerte. I know that was strong. Yo lo estoy diciendo aquí, yo sé que ustedes lo están sintiendo. I know you're feeling it. Porque ustedes te están recordando de que ayer hicieron un appointment para ir para el doctor. You are remembering you made a doctor's appointment. Pero cuando él dijo eso, But when he said that, mucha gente empezaron a comentar negativamente. a lot of people started speaking Ese negativity. hombre está loco. That person is ¿Quién crazy. dijo eso? Why did he say Dios that? creó la ciencia. God created Pero science. realmente lo que el Espíritu Santo me decía, But the Holy Spirit was telling me me, decía, yo usé a mi hijo I used my son para que ustedes prueben su fe en mí. so you could have the faith. O en otras palabras, In other words, tú puedes ir al doctor, you can go to the doctor, pero antes de ir al doctor, but before going to the pregúntale doctor, a Dios, Señor, ¿qué quiere que haga? God, you ask God, what do you want me to do? Hay personas, gloria al Señor, que no le estamos preguntando a Dios qué quiere que haga. We don't ask people, we don't ask God, what do you want me to do with them? Cuando yo empecé a tener
when I start having conexión con lo sobrenatural a connection with the supernatural, y mis ojos empezaron a abrirse, and when my eyes started opening, pasó una situación en mi estómago there was a situation in my y stomach, había que hacerme una operación And para I- cerrarme and I had to do a surgery porque la válvula de mi estómago estaba abierta because the valve of my stomach was open, y los ácidos subían para arriba. and the acid was keep going up. Y en ese momento, llorándole a Dios, In that moment, crying to God, dije, Dios mío, I said, God, yo estoy creyendo en esto. I'm believing in this, Y ahora que estoy creyendo en ti and now that I'm believing in you y lo que tú haces, and what you do, tengo que hacer una cita para seguir a un doctor. I need to make a doctor's appointment. Pero en ese mismo momento, But in that same moment, Dios usó ese momento de la cirugía God used the moment of the surgery. para llevarme al hospital y darle la palabra a un hombre que estaba en la camilla. God sent me there so I could give a message to someone else. Lo que quiero decirte es What I want to tell you is, de que si como quiera termine yendo al hospital, even though you still end up going to the si hospital, termina llamando a un doctor, if you still calling the doctor, asegúrate que el nazareno esté primero en el asunto. remember that God is still first. Decía la escritura que él es rey de reyes y señor de The señores. Bible said that He is the King of Kings. Y yo en el libro de San Joe, capítulo 1, verso 3, And the book of Himself, digo que él es el doctor de doctores, He is the doctor of doctors, especialista de the especialistas. specials of specials. En otras palabras, In other words, si Jesús no ha visto tu diagnóstico, if Jesus saw your diagnostic, por favor nos llama el doctor y enséñale el diagnóstico al especial de especialistas. Hubo un hombre there was a man que nació en enero that was born in January 14 14, de 1918 1918, en Oklahoma. in Oklahoma. Su nombre llamado His name, Oran Robles. Era mudo he was mute, y terminó impactando bajo el poder del Espíritu Santo and he was impacting people with the power of the Holy Spirit. cuando era pequeño. When he was small, Sus padres his parents no creían en el poder de Dios, didn't believe in the power of God, pero también ya se but they habían perdido la fe didn't lose they lost en el their faith doctor. in the doctor. A veces Dios nos cierra And sometimes God closes las puertas the doors para que nosotros miremos arriba. so we can see up to God. ¿Alguien ha visto cuando una rata es atrapada en una presa? We ever seen a rat that's trapped? Empieza a dar mucha vuelta. He starts doing a lot of Atrape movement, una para que vea. Y da vuelta como loca. and he starts moving like crazy. Starts going around. Pero cuando usted pay attention, When you pay attention, le pone atención. you pay attention. Cuando la rata se cansa de dar vuelta, When the rat stops, empieza a mirar para arriba he looks up para ver quién fue que la agarró. to see who took him. A veces nosotros Sometimes us, necesitamos mirar arriba we need to look up en los momentos que estamos presos. in the moment that Porque Dios lo que quiere Close. manifestarse a nuestro favor. God just wants to manifest himself in us. Los familiares de Oral Roberts, The families of this person, ellos automáticamente agotaron lo que tenían. they automatically liked what he had. Se conocían como la mujer de flujo de sangre. They were known as the woman of flowing, The flu. Of the flu. Yeah. Que gastó todo lo que tenía. that wasted everything that he had, Todo dinero lo gastó. every money, Y no pudo encontrar la cura. and couldn't find a cure Hasta que un día until one day se enfocó was focused en la voz de Cristo. in the voice of God. Y después que se enfocó en la voz de Cristo, And after the voice of God, accionó de lo natural a lo sobrenatural. he acted in the supernatural. Porque ella dijo, si tan solo. If I only, Alguien tiene que entender esto. Tú no puedes llamar a una mujer normal. you can't call a woman normal. Cuando no dice, déjame llamar a Jesús When it says, doesn't say, let me para que call me ponga Jesus, la mano arriba, so you can put the hand on me. me ore. He could pray for me. Ella dijo, si tan solo She only said, if I only, tocar el borde de su mano, if I could touch his cloth, yo seré sana. I will be healed. Esa fue el pasaje bíblico That was the biblical passage en la cual Jesús in the what Jesus
nos dimos cuenta that we understood que el poder humano de Él that the power of human in him fluía a través del Espíritu Santo. was flowing through the Holy Spirit. Porque Jesús no tuvo que hablar. Because Jesus didn't have to speak. No tuvo que ni siquiera virarse para donde ella. He didn't have to look for them. Sino que Él dijo que alguien me ha tocado. He said that someone touched me Porque poder ha salido de mí. because the power had left me. O sea que la mujer Meaning that the woman abrió una puerta opened a door que ni siquiera Jesús se la había abierto. that not even Jesus was opened in. Sino que la misericordia de Dios That the mercy of God y la fe que ella and the tenía faith that she had movió al Espíritu Santo de Dios a favor de moved the ella. Holy Spirit in her favor. Como mismo lo ha movido con el que le cree. For the same people who believe. Aleluya. Termino con esto. I finish with this. Salmo 18, 28. Psalms chapter 118, 18. No. Salmos capítulo 18, verso 28. Psalms 18, chapter 28. Y dice así: Tú encenderás mi lámpara. You, my Lord, keep my lamp burning. Santo, mi alma te alaba, Dios. Bendito sea tu nombre, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Dice: Tú encenderás mi lámpara. Says, you keep my lamp burning. Jehová mi Dios My God. alumbrará mis tinieblas. My God turns my darknesses into light. Y alguien conoce la lámpara. And someone knows the lamp. ¿Alguien ha visto esa lámpara? Everyone have seen the lamp? Los que estaban en su país en los tiempos que la luz llegaba y no llegaba, When the light was turning on and off. iba a llegar y no llegaba. En momento había que llamar y decía que iban a hacer unos Sweet 16, unos 15, para ver si ellos mandaban la luz o una boda. Y a veces la mandaban como por 2 horas. Eso es una lámpara, un lamp. It's a lamp. Vamos a tener que trabajar con la televisión ya. Vamos a tener que poner para esto. Porque yo la tengo aquí la lámpara. Pero ¿cómo ustedes la van a ver? Déjame ver si la puedo agrandar. Ahí está, ¿la ven? Amen. Jessica la conoce. Fred la conoce. Eli la conoce. El niño en la casa no la conoce. Y Carlos la tiene que conocer. Sí, Carlos, tú la conoces. Y Carlos Torres la conoce también. Dice que Rafael que Jondipo la vende. Vamos a tener que traer esa lámpara un día. ¿Usted sabía cómo trabajaba esa lámpara? You know how that lamp worked? La lámpara, The lamp, pongan atención aquí. pay attention right here. La lámpara The tenía abajo In the bottom un gas líquido was gas que venía de una mata, that was coming from a tree, prendía, inflamable. was turning on. Y tenía una mecha And it had a little match, que era de tela. was from Like, cloth. yeah. Y esa mecha And that estaba match abajo. was in the bottom. Y una pequeña parte de la mecha And a little part of the little lamp estaba arriba. was up. Cuando encendíamos la lámpara, When we turned on the lamp, la mecha no se consumía the match didn't consume himself. y mantenía el fuego prendido, ¿sí o And no? maintained the fire. keep Mientras burning. más subíamos la mecha, The more we turned the little knob, más subía el fuego de there la was lámpara. more fire in the lamp. Pero había algo But there was peligroso something very, very dangerous con la lámpara. with the lamp. Y era que si se acababa And if it finished, el gas que the tenía, gas no se apagaba, didn't turn off. sino que consumía la mecha. That it just consumed the match. So era necesario mantener el gas adentro. So it was important to keep the gas inside. Y hay una parábola que Cristo habla And there's a little word that God de las speaks 10 vírgenes prudentes y las insensatas. about the 10 virgins. Las 5 prudentes y las 5 insensatas.
Y hablaba la parábola And they started speaking que the word. 5 se le acababan el aceite That 5 of them with the oil y would run tenían out. que buscar el aceite. That they had to look for the Cuando oil. usted ve la metodología de esa parábola, When you look that word, era porque en los tiempos antiguos había oscuridad it's because back then there was a lot of darkness. y las mujeres tenían que verse. And the woman had to see Tenían themselves. un velo They had a little veil. encima, On top. pero tenían que verse They needed to look porque cada mujer le correspondía a cada hombre. because every man had to understand every woman. Entonces cuando llegaba el novio, When the boyfriend came, tenía que haber luz encendida they needed to see the light turn para on saber cuál novia tenía que llevarse. to see what woman Si to take. no había luz, If there wasn't light, la mujer tenía que quedarse porque el novio the woman had to stay because no the se la man podía llevar. couldn't take her. Entonces cuando a las 5 que se le acabó el aceite, That's why with 5 of them, when le the están oil was ran pidiendo out, que le dé a las otras 5, they were asking the other 5. las otras 5 le The dijeron, other 5 said, yo te puedo I ayudar, can help you, pero hay un problema. but there's a problem. Yo necesito casarme. I need to get married. Si viene el novio If my y se boyfriend nos comes acaba la lámpara por ayudarte, and my lamp turns off, va a helping pasar un you, problema. there's going to be a problem. Y es que no nos van a And conocer. they're not going to know us. So, para que nos quedemos las 10, So we all stand this. mejor que se queden ustedes 5. You 5 stay. Cuando Jesús hace ver la parábola, When Jesus does the word, muchas personas predican en la realidad acerca del rato. a lot of people will preach about the De rapture. hay que estar preparado We need to be ready porque Jesucristo viene. because Jesus is coming. Pero hay un problema, digan, But there's a problema. problem. Y es que las personas predican, And there's the people that preach, pero no enseñan. they don't teach. Te dicen, ve al parque They tell you go to the park y tú le preguntas por dónde. and you say from where, Y te vuelven y te repiten, ve al parque. and they still tell you go to the park. Te mandan, ponte a orar. They tell you go pray, Y tú le dices como los discípulos, and you ask them like the disciples, enseñan a orar. teach me how to pray, Y te dicen, no, ponte a orar. and they tell you no, pray. Te mandan, te dan mandato, They give you a mandate. pero no te dan la herramienta. They don't give you the tools. No te echan la mano. They don't give it to you in the hands. Aleluya. Y en ese momento, And in that moment, el aceite representa el Espíritu Santo. the oil represents the Holy Spirit. Sin Él no consumimos. Without Him, we are consumed. Sin Él no apagamos. Without Him, we are turned off. Pero qué bueno But something that's good, de que cada uno sabe cómo se destapa la lámpara. that each and every single one of us know how to. Y Turn off no the hay lamp. que apagarla para echarle el aceite. We got to turn off with the oil. Prendida se destapa, se echa aceite y se tapa de nuevo, ¿sí o no? Entonces nosotros podemos seguir llenándonos That's why we need to keep filling ourselves, buscando la presencia del Espíritu Santo. looking for the power of the Holy Spirit. Queremos brillar, We need to be brightened, pero solo lo hacemos con Él. but we only do it with Him. Pero necesitamos But we need de que de las 5 prudentes, that's the 5 prudence en el mismo grupo de 5, in the same group of 5. unas con otras se ayuden Each and every single one of them help each other, para que no se le gaste la lámpara. so the lamp doesn't run out. Porque no fue las otras insensatas, no fue que se le acabó, que lo botaron en el suelo. It wasn't that they just ran out. Lo que pasó era que estaba muy acelerada. What happened is they were too rushed, Y como cuando nosotros nos aceleramos, and when we rush ourselves, no ponemos atención we don't pay attention, y se nos pasa el recal, and the stuff el passes recharge. by. Tenemos que caminar We need to walk con un enfoque with a focus y una precisión. and a precision, Y así mantenemos and we maintain una vida a life sobrenatural, supernatural, aunque vivamos even though we live en lo natural. Ponte de in the pie. natural. All rise. Como dije en el libro de los Salmos, When I said in the book of Psalms, dice que Jehová encenderá mi lámpara. it says that Jesus will turn on my lamp. Búscalo a Él Look for Him en el secreto in the secret. y Él llenará la lámpara.
and he will fill up your lamp. Padre, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia.